Hola, somos Paola y Aranza y el día de hoy te enseñaremos nuestro trabajo de entrevistas con periodistas científicas. Entrevistamos a Aleida Rueda, Alejandra Marmolejo, Carla Sandoval y Carolina Ochoa. Les hicimos preguntas respecto a su trayectoria en el periodismo científico. ¿Considera que el periodismo científico es importante para acercar la ciencia a la sociedad? Sí, totalmente. Es una de las grandes, digamos, una de las muchas rutas que hay para acercar la ciencia a la sociedad es el periodismo, ¿no? O sea, tiene que haber obviamente una buena educación básica en el que se les enseñe a los niños y niñas como las bases científicas para entender la naturaleza, para que se cuestionen, ¿no? Tiene por supuesto que haber una infraestructura de comunicación de la ciencia en donde haya museos, exhibiciones, presentaciones de libros, ferias de ciencias, experimentos, etcétera. Tiene que haber financiamiento para hacer buena ciencia en los países, pero también tiene que haber un buen periodismo, personas especializadas que se dediquen no solamente a eh, decir qué linda es la ciencia y qué beneficios nos da la ciencia y por qué es importante que pensemos en la ciencia, que eso está muy bien y sí tendríamos que hacerlo, pero también el periodismo le ayuda a las personas a tener una visión crítica de la ciencia. Entonces, la ciencia no es un ente puro, ¿no? O impoluto en donde todo marcha bien, sino que hay muchísimas cosas en las comunidades científicas, suelen suceder muchas cosas que pues no necesariamente son positivas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de conflictos de interés, problemas de acoso sexual, problemas de fraudes y de mala ciencia, ¿no? De que se hagan mal los experimentos y cosas así. Y de eso también tiene que hablar el periodista y mostrarle a las personas que eso es también parte de la ciencia, ¿no? Y que las personas puedan identificar, no necesariamente aprender conceptos, ¿no? O saber las definiciones de un virus, una bacteria, o sea, es ideal que lo sepan, pero más allá de eso, el periodismo les ayuda a poner en contexto ese conocimiento científico para que tengan una visión crítica de la realidad, ¿no? Y que al menos ese conocimiento científico lo puedan entender en el contexto social, económico, político que vive una sociedad, ¿no? No es simplemente decir, ay, qué bonita estrella y un nuevo dinosaurio, ¿no? O sea, que eso está muy bien, pero es muy básico, es súper superficial. Lo que nos interesa es saber hasta qué medida esas investigaciones, que pueden ser muy importantes, seguridad agroalimentaria, epidemias, vacunas, cómo mejorar el tránsito, el tráfico, etcétera, puede realmente hacerse una política pública que pueda mejorar la vida de las personas. Entonces, me parece que en todas esas posibilidades de hacer comunicación de la ciencia, la que más puede tener injerencia social en la forma en la que viven las personas, la forma en la que pueden mejorar la calidad de vida, es el periodismo, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque a eso me dedico. El periodismo científico es vital para acercar la ciencia al público en general, pero también por motivos de transparencia y de hacerle llegar al público las cosas que necesita saber de una manera, o sea, con métodos y con maneras mucho más, no voy a decir que simples, pero sí más cercanas a las audiencias, son súper necesarias. Saber por qué tiembla, las causas del cambio climático, los efectos que podría tener sobre la sociedad, por qué hay escasez de agua en la mitad del país, sobre todo en la parte norte. Todo eso tiene cruzados temas científicos. Y las personas, los ciudadanos, necesitamos respuestas, es parte de la democracia. Y es fundamental para los procesos democráticos tener esta información. Si no existiera el periodismo científico, la animosidad de las notas estaría centrada en lo político. ¿En lo político a qué me refiero? A que, bueno, fulanito no administró a tal cosa y por eso no hay agua. Esas no son respuestas suficientes. Necesitamos saber qué pasó, el mecanismo de por qué pasaron estas cosas
Y entonces sí podemos señalar responsables y entonces sí podemos pedir rendición de cuentas, porque tenemos un método. Esa es la importancia, la relevancia del periodismo científico. Hay cosas muy interesantes, hay temas muy específicos, por ejemplo, la clonación, pero la clonación también tiene su parte ética y tienes que explicar a las personas por qué la clonación éticamente no es tan viable como lo pintarían en la ciencia ficción, por ejemplo. Por eso es tan relevante el periodismo científico, porque te educa al mismo tiempo que te abre este panorama de la rendición de cuentas y por qué la ciencia es tan importante en la vida de la ciudadanía. Creo que como comunidad científica tenemos el deber, o deberíamos dentro de nuestro desarrollo profesional, nos deberían de enseñar este deber social que tenemos, porque ganamos en varios puntos. Número 1, ganamos mayor presencia dentro de la ciudadanía, es decir, la comunidad científica, en este caso mexicana, es abrazada y es cobijada por la ciudadanía mexicana. ¿Y esto qué quiere decir? Como el ejemplo clarísimo que acabamos de vivir y que seguimos viviendo, la pandemia de COVID-19, ¿no? En la pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta, como cualquier ciudadano o ciudadana, que la ciencia nos brindaba información, ¿no? Para tranquilizarnos, expectativas de cuándo podíamos salir y demás. En países que verdaderamente la comunidad científica juegan un papel protagónico, ¿no? O sea, como lo hizo parte de Estados Unidos y algunos países europeos, pues nos dimos cuenta que verdaderamente la ciencia sí aconsejaba a las políticas públicas y a las decisiones que se tomaban. Entonces yo creo que si la comunidad científica es parte de estas decisiones, ganamos en eso, la aceptación, la credibilidad de la ciudadanía, que la comunidad científica también estamos al servicio de la ciudadanía, no solamente para atender cuestiones como la pandemia que estamos viviendo todavía, sino para también ser parte de las decisiones, ¿no? O sea, no sé, de políticas que tengan que ver con problemas que estamos viendo ahora, ¿no? En el norte está este problema de sequía tan brutal. El tener asesores y asesoras científicas sería una herramienta genial. Entonces necesitamos nosotros como comunidad de ciencia hacernos visibles y que nos valoren. Somos un valor plus que tenemos como lujo, ¿no? en nuestro país, que tengamos una comunidad científica preparada, destacada en casi todas las áreas del conocimiento, y pues esto es mostrarles el trabajo para que nos hagan uso también, ¿no? como comunidad científica. Sí, indiscutiblemente, como necesitamos tener este puente de conexión, ¿no? O sea, la mayoría de los científicos no han tomado esa parte de la divulgación y de la difusión, que son conceptos diferentes, tú lo debes de saber, y cómo acercarnos, ¿no? El periodista, por el otro lado, el periodista tiene esta necesidad de información dependiendo si un tema es de relevancia, ya sea local, regional, estatal, lo que sea, o momentánea, ¿no? Entonces te van buscando de acuerdo a lo que va marcando los medios de comunicación, los medios masivos. Y entonces pasa que se pierde mucho a veces, ¿no? Nosotros tenemos los científicos, a veces no sabemos comunicarnos y los periodistas tienen que resumir de tal forma la información que a veces se puede perder ese diálogo. Entonces es una necesidad intrínseca de mutuo acuerdo. Entonces, en el caso, yo te voy a hablar particularmente del cambio climático y de las cuestiones ambientales, pero son muy pocos los periodistas que yo conozco que tienen esa como capacitación en temas ambientales y cómo abordarlos para pegarse a lo que dice el científico y tener ¿no? Entonces, sí, el periodismo necesita de la ciencia y la ciencia necesita del periodismo. Investigadores para transmitir a la sociedad los avances de la ciencia. Básicamente el periodismo de ciencia es, ante todo, periodismo. Entonces, tiene que basarse en los géneros periodísticos, ¿no? Entonces, reportajes, notas periodísticas, crónicas, artículos de opinión, etcétera, y a través de los medios de comunicación que, pues, ya son mucho más diversos que cuando yo estudié la carrera, ¿no? O sea, ahorita ya podemos hablar de podcast, ya podemos hablar de trabajo multimedia, de periodismo de datos, sobre
cosas de periodismo de ciencia, etcétera. Entonces, siempre y cuando sea periodismo, porque tiene principios periodísticos y sigue los formatos periodísticos y los géneros periodísticos y se comunica a través de los medios de comunicación, pues eso ya estamos haciendo uso, ¿no?, de todos los formatos y las herramientas para hacer esta comunicación de la ciencia, que además, más allá de las herramientas, tiene esta otra característica que ya les decía, que es una visión crítica de la ciencia. Hay digamos, dos formas de hacer esta comunicación. Se le llama a unos cheerleaders, ¿no?, o porristas de la ciencia, en el sentido, dicen, de decir o de defender a capa y espada la ciencia porque simplemente es buena. Y hay otro paquete, digamos, otro costalito en donde están los watchdog, ¿no?, los guardianes, los perros guardianes, que tienen esta, no sé, como visión de que también a la ciencia se le tiene que hacer cierto escrutinio, ¿no?, a las comunidades científicas, a la forma en la que se dan los presupuestos, el financiamiento, etcétera. Entonces, yo estoy mucho más cercana y mucho más convencida de que necesitamos periodismo watchdog en ciencia, y que se puede utilizar toda esta diversidad de herramientas y de formatos y de plataformas que ya se tienen para llegar a más personas. ¿Considera que el periodismo científico es difícil de realizar? No, no es difícil. Lo que hace falta son recursos. Y hace falta que el contexto y los climas laborales en las redacciones y en los medios en general sean lo suficientemente atractivos para que los periodistas no solamente estén realizando un trabajo, sino que al mismo tiempo estén aprendiendo temas nuevos todos los días. Y eso es tener sueldos dignos, espacios laborales adecuados, tener relaciones interpersonales buenas para comunicarse, para llegar a acuerdos, etc. Yo creo que le hace falta mucho al periodismo en México, y también creo que los recursos humanos podrían mejorar, pero mejoran desde la perspectiva que el periodismo científico no es un periodismo que le vaya a preguntar, o sea, sí, en parte sí, que vaya a preguntar a los físicos sobre las nuevas fotografías de las estrellas, ¿no?, que son temas padrísimos, pero también se pueden acercar a otro tipo de personas que están dentro de la ciencia para saber por qué estos temas le ocupan y le preocupan a la ciudadanía. Eso pues requiere de mucha lana y requiere de mucha voluntad y de muchos esfuerzos de querer transformar el contexto periodístico en México. Lo veo lejano, pero no lo veo inalcanzable. Y si hay talento en las universidades y en los recién egresados de querer tener un mejor clima mediático en México, podemos empezar desde ahí. ¿Cree que en algunas ocasiones los medios de comunicación actuales perjudican la veracidad de aquellos que ejercen el periodismo científico? Creo que sí corremos el riesgo, pues todo esto de las fake news, ¿no? O sea, ahora estamos en una era donde la información es instantánea. La tienes en un clic de acceso a tu celular. La mayoría tienen teléfonos inteligentes, entonces la información la tenemos fresca y al momento. Con esta pandemia también nos dimos cuenta de la infodemia, ¿no? Entonces, toda esta serie de noticias falsas que nos llegaban, alarmistas, que causaban pánico, tomar malas decisiones, y la manera más rápida de moverlas son las redes sociales. Sí creo que afectan, sin embargo, yo pienso que no debemos de dejar de publicitar un buen periodismo de ciencia en las redes sociales, porque los consumidores que quieren estar bien informados van a empezar a buscar ese tipo de información. Las redes sociales deben de ser un canal que nos lleve a esa buena fuente. Si pones un buen tweet, ¿no?, o cuentas una historia en un tweet, pero está concreto, conciso, que te lleve a un link donde las personas puedan acceder con información completa, creo que debemos hacer uso de esas redes. No debemos bajarnos y decir, no, todo en redes sociales está alterado, son fake news. No, al contrario, la manera de combatir esas fake news es estar en el mercado, estar en las redes sociales, pero con contenidos multimedia, audiovisuales, en videos que sean sumamente atractivos y que también sean una competencia
para esta infodemia y esta avalancha de noticias falsas que tenemos día a día. ¿Qué carencias tienen los periodistas científicos en relación a su formación académica y cómo se pueden resolver? Creo que no lo llamaría tanto como carencias. Creo que hay un buen puente entre el periodismo y la comunidad científica. Si ese puente se logra amalgamar en ambos sentidos, es decir, que un periodista utilice todas las herramientas de comunicación que tiene para realizar buenas entrevistas y también propiciar buenas respuestas. Si un periodista llega informado a una entrevista y hay conceptos que pueden ser un poco complejos, ¿no?, científicos de entender, y pide ayuda de la persona que está entrevistando, creo que puede haber un buen canal de comunicación. El que las herramientas del periodismo sean combinadas con las herramientas de la ciencia y se pueden ayudar mutuamente, porque puede haber una comunidad científica o una persona de ciencia erudita en X tema, pero que no tenga las adecuadas herramientas de comunicación. Entonces, ambas necesidades se pueden juntar y los productos pueden ser muy buenos. Y hay buenos ejemplos de estos ejercicios en donde verdaderamente el periodista no solamente replica o hace un copy-paste de la nota informativa, sino verdaderamente se involucra en el tema y hace un buen reportaje, hace una buena investigación, que me imagino que lo puede hacer no solamente para ciencia, sino para cualquier otro tema. Sí tiene el plus de que a lo mejor se va a encontrar con términos, conceptos que no tienen absolutamente nada que ver, que no son cotidianos, pero que sí se pueden explicar a través de analogías. Y el compromiso por parte de la comunidad científica sería encontrar esas correctas analogías para dar a entender las investigaciones que nosotros estamos realizando de la manera correcta.